Ya aquí en esta barrita, en este espacio en blanco, le das clic derecho y te debería de aparecer esta opción si ya tienes todas las extensiones de. Esto es para crear un proyecto en Java. Así como hacíamos en NetBeans, le damos, hay una opción, New Project, ajá, en NetBeans. Pero este es con Visual Studio Code, más rápido. Acá hay diferentes opciones, con Maven, con un proyecto Spring Boot y otras herramientas, ¿no? Ya, vamos a darle aquí la opción Maven. Y le da North, cualquier cosa, pon home.test. Sí, North, no, sí, sí, sí. Ya, y aquí escribes home.test, nada más. Esto de acá es no. De aquí le das Enter y este Artifact ID vendría a ser cada artefacto. Por ejemplo, proyecto uno, eh, proyecto ya, simplemente dale Enter y aquí pon pruebas unitarias. Pruebas unitarias. Ya. Y le das pues aquí nomás la misma carpeta prueba unitaria. Sí, ok. Ya, ahora tenemos la carpeta. Para que sea más cómodo, cierra el Visual y vuelva a ingresar nomás. Y vuelvo a abrir la carpeta unitaria. Listo, aquí. En mi caso, lo voy a hacer con eso más rápido. Y aquí estamos. Ya, listo para abajo. Primeramente, las dependencias, ¿no? Como ese código de ahí, ese es un framework. JUnit es un framework de pruebas para hacer testing en Java. Y como tal, este código de aquí no nos pertenece. Como no nos pertenece, lo que tenemos que hacer es importarla a, a nuestro proyecto. ¿Y cómo se importan los proyectos que no nos pertenecen? A través de las dependencias. Tú pones aquí dependencies, se autocompleta si es que ya tienes las extensiones que te hice descargar. Y aquí adentro, pues dependency, con una Y al final. Dependency. Mira, aquí ya me está recomendando ya. Pero este proceso de por sí es tedioso, porque uno no siempre se va a acordar de todas las dependencias que necesita en su proyecto. Así que por lo general lo que hace es buscar aquí en el proyecto como tal y ver en dónde se puede aplicar. Ver en dónde está la dependencia de Maven. Busca. Aquí te explica pues, cómo se utiliza. Esto es una anotación. Creo que no tiene su dependencia cerrada. Iniciando. En Maven Central. Mucho más raro cuál será. Ya. Y ahí está la dependencia. O sea, aquí lo copiamos. Lo enviamos. Y esto aquí lo pegas aquí adentro nada más. Y Alt Shift F para acomodar el código. Ya, eso es uno. Vamos a cambiar de versión, creo que. No, creo que sí.
¿Cómo? No, creo que es Alt Shift F, con Alt Shift F. Ah, ya. Sí, sí. Ya, no importa. Acomodo lo manual, entonces. Es porque esa cosa también se tiene que configurar. Esa extensión creo que también se configura. Ya ni me acuerdo cómo lo configuras eso. Ujú. Asegúrate también de que tiene el plugin de ser para ser actualizado. Así es. Ya. Voy a escribir el código nada más y luego de aquí te lo paso. ¿Ya? Uy, plugins. Sí, sí, dale yes. Sí, yes ahí. Yes, yes, yes. Yo preferiría ponerlo siempre en yes. Sí, ahorita me parece así. Copia ese pedazo de código también lo copias aquí al final. Cuando le das control S, Maven automáticamente detecta los cambios en su configuración. Como esta es la configuración, detecta los cambios y si se agregó una nueva dependencia o se agregó un nuevo plugin, lo que hace es cargarlos. Como que los descarga y los importa a nuestro proyecto para poder utilizarlos. Ya, sé que le doy, por ejemplo, control S para guardar, ¿sí? Me lo va a detectar. Y le doy siempre yes. Yo siempre le doy yes en vez de always, porque me gusta tener ese control. Ya, y con eso ya tenemos la dependencia y el plugin para que funcione JUnit. Ya, ahora, en la estructura de carpetas de un proyecto, pues, en la estructura de carpetas de un proyecto con Maven, siempre está esta carpeta src. Esta carpeta es el código fuente. Aquí eso lo describes básicamente todo tu código, ¿no? Esta carpeta de target es donde se construye. Cuando tú empaquetas la aplicación, como ese video que te mandé empaquetando en Yomis, se genera un archivo. Ese archivo que se genera se guarda en esta parte de aquí en target. Esto, por lo general, nunca se toca. Lo único que tocamos es este RC, source. Listo. Ya, y ahora aquí dentro de source tenemos otras dos carpetas. Main, aquí es donde va el código, y test, aquí es donde van las pruebas. Por eso es que siempre hay estas dos carpetas. En, en main ya tenemos pues básicamente main, acá en el archivo los resources, los recursos, pues imágenes, archivos de configuración, cualquier otra cosa va aquí. Este archivo está restringido, tiene permisos, como los archivos tienen permisos de diferentes permisos de escritura, de lectura y de ejecución. Esto se hace más en Linux. En Linux por lo general, cuando tú creas un archivo, por ejemplo un TXT, el permiso de lectura es básicamente que tú puedas abrirlo y poder ver su contenido. El permiso de escritura es que tú puedas abrirlo y puedas modificarlo. Y bueno, contenido, si borro contenido, y lo he modificado. Eso es de escritura. Ahora, hay otro permiso que es el permiso de ejecución. Que este permiso se da cuando tú quieres hacer que un archivo se comporte como si fuera una aplicación y que cuando le des doble clic se ejecute. Por ejemplo, T-Launcher. Si yo le doy doble clic, se va a ejecutar T-Launcher para que, bueno, se abra Minecraft, ¿no? Creo que también se puede ver aquí en propiedades. Eh, ¿Dónde está? Seguridad, creo. Permisos, mira, control total, se puede lectura, ejecución, o sea, T-Launcher se puede ejecutar, se puede leer, se puede modificar, se puede escribir y bueno, todos esos permisos. Ahí puedes ver los permisos que tiene un archivo. Ya, pero eso es más de Linux.
Ahora, ¿por qué expliqué eso? Es básicamente porque este archivo, esta carpeta de aquí, resources, que ya la hemos usado antes en los proyectos, solo tiene un permiso, el permiso de lectura. O sea, cualquier archivo que yo ponga aquí, cualquier archivo que yo ponga aquí, eh, por ejemplo, números 100, solamente es de lectura. Lo que yo puedo hacer, aquí va el código en Java, aquí va recursos, aquí va el código, ¿no? Si yo quiero acceder a este, yo puedo, lo que puedo hacer es acceder a ese archivo. Puedo hacer esto, ¿ah? Pero, ¿cómo era? Input stream, creo que. Input stream. Eh, archivo. Y bueno, main, que mira, ya me lo reconoció. Y lo imprimo. Ya, vale. De ahí. Este método aquí lo que hace es literalmente leer este archivo, esta carpeta. Lo que hace es acceder a esta carpeta y va a buscar el archivo o carpeta que nosotros le especifiquemos. En este caso yo le especifiqué que busque este archivo. Y lo que aquí lo que estoy diciendo es pues mostrarlo en la consola. Si yo ejecuto esto, lo más probable es que aparezca. Ya va, yo pucha madre. Sí aparece, pero hay que ponerle tu string para que se entienda. Porque si no solamente va a aparecer su dirección de memoria. Buffer, pucha madre. Lo voy a convertir en string, claro. String texto. Esto lanza una excepción. Como eh, no tengo ganas de manejar la excepción, simplemente lo muestro aquí y aquí lo puedo mostrar, creo. A ver si ahora puede ser. Ya, aquí está. Ya lo leyó. O sea, lo que hace es leer este archivo. Pero ahora, si intento modificarlo, que mucha manera, no sé, hace tiempo que no hago esta cosa de leer y modificar archivos. Output stream, archivo 2. Pero con este de acá. Ya. Por lo general, cuando utilizas SuperMaven, siempre te va a aparecer una notificación aquí. Dale a la X nada más. Porque creo que como se usa, como utilizamos la versión gratis, constantemente te está recomendando que te cambies a la versión de pago. Así que simplemente dale a la X acá. SuperMaven es esa cosa que te autogenera el código. Ya, intentamos escribir en la carpeta de resources y esto evidentemente fallará porque, como digo, esta carpeta solamente tiene un permiso que es el de lectura. Lo único que podemos hacer es leer su contenido. Como ya lo- ajá, esto va a lanzar una excepción y como vamos a manejar esa excepción, la vamos a capturar aquí y me va a mandar este mensaje. ¿Qué pasa si lo ejecuto? Contenido leído, número 100, ya este es lo que yo escribí ahí adentro. Y luego, archivo inscrito, archivo escrito, pucha madre, sí se puede modificar, Tima. Ah, no, pero accedió a otra carpeta, a target, y esto no se debería de... Y encima modificó un nuevo archivo, creo. Mira, a ver, por eso no hay que confiar mucho en ChatGPT. Acá mismo lo dice. ChatGPT puede cometer errores, comprueba la información. Ya bueno, cuestión, es que si el código intenta escribir o modificar algo de aquí, no se va a poder, va a fallar. Esas son pocas palabras. Ponemos el ejemplo. Ya, esa es la carpeta resource. Aquí va el código. Y aquí, dentro de ese reseñ test, por lo general hay una convención y es que la carpeta de test tiene que tener la misma estructura que la carpeta del código, de main. Y esto lo voy a hacer aquí directamente en la carpeta. Ah, bueno, lo que explicaba hace rato. El group ID vendría a ser como una carpeta y el artefacto, cuando estábamos creando el proyecto, el artefacto vendría a ser el proyecto en específico. Estas son cosas en Maven. También sería bueno que lo veas. Aunque no es tan importante. Porque ni yo sé cosas en Maven, ¿no? Se queda igual.
Creo que se puede hacer. Ya bueno, que sea sacamos. Ahí ven como prueba unitaria. Aquí está. Ya ves aquí. Dentro de este RC tenemos ya las dos carpetas que les expliqué. Main, donde va el código fuente. Aquí los recursos. Aquí va el código. Y luego test. Ahora, una convención que decía es que la carpeta, dentro de la carpeta de test, el código, la estructura de carpetas que nosotros pongamos, por ejemplo, la arquitectura en capas, de entidades, repositorios, servicios, controladores, sea la misma que hayamos puesto aquí. Por ejemplo, aquí, dentro de la carpeta de Java, tenemos una carpeta com, una carpeta test, luego la clase main. Hasta test nada más. Entonces, hacemos lo mismo con test. Test, Java, creamos la carpeta com, y dentro creamos la carpeta test. No es obligatorio, pero es una convención. O sea, la mayoría de programadores, desarrolladores de Java lo hacen ya. Es algo estándar, por así decirlo, definido. Y aquí pues podríamos poner las clases main. Ya, eso ahí. XTS, Java, compa, va. JUnit funciona así. Por ejemplo, vamos a crear una clase. Aquí no puede ser new Java file. Bueno, clic derecho acá, new Java file, class. Con las extensiones ya te van a aparecer todas esas opciones que te ayudan bastante con los desarrollos con Java. Se puede crear una interfaz, un enum, un record, una annotación, una clase abstracta. Creamos una clase. El ejemplo es sencillo, la calculadora. Tenemos una clase calculadora y vamos a definir algunos de sus métodos. Por ejemplo, public, ahí está, no public, int sumar. Return de, ya. Public restar, retornar, multiplicar y dividir. Listo. ¿Te pasa este código? ¿O ya te lo generó también? Ya, te lo paso. ¿Dónde te quedaste? Estoy explicando el mismo. Allá, test, escribe pues test, Java, com y test. Tiene que seguir casi la misma estructura que aquí. Sí, siempre se crea. O sea, dentro de CRC tenemos dos carpetas, main y test. Dentro de main, como digo, aquí van los recursos y aquí va el código fuente. No, no, siempre se crea. Sí, mira, el de Yomi, por ejemplo, proyectos, Yomi, la última versión, SRC, test. Siempre se crean, solamente que nunca lo llenamos, porque no hacemos testing. El de Yanyak igual, eh, programas, ese nivel. Ajá, mira, por ejemplo, en el de Yanyak, SRC, test. Siempre se crea, porque como no hacemos testing, nunca lo llenamos. Ya, te paso los métodos. Sí, esto, al igual que con JIT, al inicio es tedioso, es aburrido y hasta no dan ganas de hacerlo porque como que tienes la idea en la cabeza, el código ya sé que funciona, ¿para qué le voy a agregar pruebas si sé que funciona? Ahora, la cosa es que tú sabes que funciona, pero si viene otro desarrollador nuevo, ¿cómo vas a saber que ese código funciona? Necesita pruebas para saber que funciona. Y ahí viene el concepto, testing, pruebas. También tiene muchas ventajas, claro. No solamente es para probar que tu código sí funciona. Hay otras ventajas como por ejemplo el de hacer cambios. En Jomis, por ejemplo, dime.
Sí, ¿no? Sí, cámbialo a double. Sí, cambia el retorno a double y ya está, eso es todo. Y ya, por ejemplo, como en Yomis nosotros no hicimos testing, porque bueno, no había tiempo. Eh, Cuando ya terminamos la versión 1, al momento de yo tocar el código, modificarlo, ¿cómo me aseguro yo de que ese nuevo código que esté agregando no vaya a romper el otro código que ya funciona? Para eso también se usa el testing, para hacer que cada cambio que hagamos tengamos esa certeza de que si algo se rompe, podemos verlo, podemos ver qué es lo que se está rompiendo y, y bueno, hacer algo al respecto, ¿no? Modificar el código o hacer alguna otra cosa. Y así como esas ventajas hay un montón en el testing. Y te explico esto porque no es obligatorio, ya lo digo desde ahorita, no es obligatorio, pero lo ideal sería que en el curso, la próxima semana, ¿quieres? La próxima semana hicieras testing, pues de cada código que escribes, hicieras pruebas para que se me facilite a mí también y también para que tú también vayas creciendo como desarrollador. Desarrollador que hace testing, desarrollador que se preocupa por la calidad de su código, escribe buen código y no solo escribe código por escribir. Cuestión, llamar a esos huevones. Ya, ahora tenemos la clase calculadora, ¿no? Más fácil, sencillo, con sus operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora, ¿cómo lo probaríamos? ¿Cómo probaríamos estos métodos? La forma tradicional y antigua que antes usaba era crear una clase main y aquí probarla. Vamos a probarla. Instancia calculadora. Calculadora, new calculadora. Y vamos a probar sus métodos. Por ejemplo, número número 1 que sea 12 y número 2 sea 6. Ya, tenemos dos números. Ahora pues vamos a utilizar la calculadora. Aquí ya me autorrellena el código ya. Pero no entiendo por qué está leyendo esta hueá, ¿no? Aquí se borra. El resultado de la suma es calculadora.sumar número 1, número 2, restar, multiplicar, dividir. A ver, ejecutamos este código. ¿Te lo paso? Eh, Ahí está. Me avisas. Ya. Si ejecutamos el código, evidentemente va a funcionar, ¿no? 12 más 6 es 18, 12 menos 6 es 6, 12 por 6 es 72 y 2 entre 6 es 2. Piola. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le agrego, si yo al número 2 le pongo un cero? A ver, y lo volvemos a ejecutar. Se lanzó una excepción, mira. El resultado de la suma es 12. Claro, 12 más cero es cero. 12 menos cero es cero. 12 por cero es cero. Pero 2 entre cero no se puede dividir. Eh, no se puede dividir un número por cero. Un número entre cero. Entre cero. Literalmente acá me no se puede dividir entre cero. La calculadora misma de Windows. Y como nuestro programa Java es tonto y no sabe que no se puede dividir entre cero, lo que hace es lanzar un error. Excepción en el hilo principal. Java una excepción aritmética. No se división por cero. ¿En dónde? En esta línea. Justamente me indica la línea 18, o sea aquí. Ahora, ya vimos que nuestro código no está bien. O sea, parecía que funcionaba, pero en realidad hay muchas cosas por cambiar porque este código como que le falta un montón de cosas para que funcione realmente como una calculadora. Ya. Ahora, esta es la forma tradicional y antigua de hacer testing. Pero en un proyecto real, por ejemplo en el de Yanyak, lo agarro de ejemplo, no solo vamos a tener una clase,
Tenemos literalmente paquetes de clases, tenemos bastantes interfaces, tenemos otras implementaciones, una clase contenedora, tenemos controladores, hasta tenemos clases gráficas como el JavaScript, y todas esas cosas pueden cometer errores. Y para asegurarnos de que no cometan errores, tenemos que siempre estar verificando de que funcione. Ahora, esto funciona, como bueno, esto de aquí funciona, pero ¿qué pasa si mientras sigo desarrollando cambio algo? Uy, popó, pucha, ¿quién me insultó? ¿Qué quieres, pichi? eh, Vamos a decirlo silenciar este bueno. Ya. Eh, ¿Qué pasa si hago una modificación en ese código que ya tenía una clase que lo estaba probando y ahora y como esto se quedó así, mi clase no va a saber que mi clase de main de prueba no va a saber que la clase que estaba probando ha cambiado. Si yo vuelvo a ejecutar esta prueba, se va a romper. ¿Por qué? Porque no la estoy adaptando. Y así como este hay un montón de errores que aparecen cuando hacemos pruebas, hacemos testing de esta forma, con una clase main. ¿Y cuál es la solución que se propuso? Eh, pues JUnit. JUnit es la solución. JUnit es un framework de automatización de pruebas para el lenguaje de programación Java. Reporten el grupo y salgan. Comúnmente utilizado para pruebas unitarias, es una instancia de la arquitectura. ¿Qué es JUnit? Es un framework de pruebas. Es útil para hacer pruebas unitarias. A las pruebas unitarias se le llaman a las pruebas de métodos nada más, de métodos, de clases, así, de pequeños pedazos de código, así como voy a probar este método. Esa es una prueba unitaria. Hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas de integración, pruebas de aceptación, pruebas de carga, pruebas de estrés, un montón de tipos de pruebas. Pero el más importante, bueno, los dos más importantes son dos. El de pruebas unitarias, que es esto, y el de integración, que es básicamente el flujo de una operación. Por ejemplo, en Yanyak, cuando presiona un botón, reacciona un evento, un controlador. Ese controlador llama al servicio, ese servicio llama al repositorio, y el repositorio hace alguna operación con la base de datos. Todo ese flujo se le llama integración. Y también se pueden hacer pruebas de eso. Ya. Y esas son las dos más importantes, el 20%. Pruebas unitarias y pruebas de integración. También sirve para automatización, para repetibilidad y bueno, esto de aquí. ¿Por qué usar JUnit? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona JUnit? Permite marcar métodos de prueba y casos de uso con anotaciones. Anotaciones. Esa anotación que aparece cuando implementas una interfaz y te pones la anotación override para escribir. Igualito esa misma. De hecho, si yo aquí le pongo extends object, porque toda clase de Java extiende de object. Ese también es un tema que te voy a explicar en el curso. Y el objeto object ya tiene métodos. Tiene, creo que 3 métodos o 4, no sé. GetClass, hashcode, equals. Estos dos métodos de hashcode e equals se utilizan mucho para las listas y esas cosas. Clone, este es un patrón de diseño, ignóralo. Y el toString, el más importante, el que por lo general casi siempre usamos. Estos de aquí, Notify, son métodos para lo que es concurrencia. No importa. No, ya todo, ¿cómo está? Okay. Espérate un rato, voy a responderlo. Déjame. Ya, y este es el método que nos interesa, el toString. ¿Cómo nosotros implementamos el método toString en una clase con una notación? Notación override. Y, bueno, ya me lo recomienda. Public void toString. Return calculador. O sea, bueno, no void, no, es string. Bien. Sí.
significa que override no puede ser de mi tipo. Vale, falta una R de más. Ya está. Esta es una notación. Y si le das clic y o control y clic izquierdo, te lleva a su documentación. Esto acá no importa, esto es de licencia, eso es lo que importa. Esta anotación override, así se crean las anotaciones, con la primera clave interfaz y una arroba por aquí. Esta anotación indica que la declaración de un método está, que no sé qué significa intent, está intentando sobreescribir una declaración de un método en una superclase. Bueno, muy técnico. Cuestión, override significa que lo que hace es tomar el método de la clase padre y sobreescribirlo. O sea, la clase padre, el método toString de la clase... El método toString de la clase padre tiene esta implementación. Return, getClass.getName, más una arroba, integer, to hexstring, hashcode. Pero esto de acá es muy técnico, es demasiado técnico. Entonces lo que hacemos por lo general los desarrolladores es sobreescribir este método y para marcarle a Java que esto es una sobreescritura utilizamos esta notación override. Aquí pues la sobreescribimos y ahora cada vez que ejecutemos el método toString nos va a devolver esto. Y ahora, ¿por qué expliqué el toString? Porque básicamente todo framework, toda biblioteca, toda librería de Java, en Java nada más, en otros lenguajes es diferente, funciona con esto, con anotaciones. Y estas anotaciones se pueden procesar internamente, pero ya este es otro tema. Aquí voy a poner la documentación. Ya. Ahora, a lo que venimos. Tenemos la clase calculadora, ya apliqué, ya dije por qué probar las clases, probar los métodos a través de una clase main para que se ejecute en consola es ineficiente. Viene la solución que es JUnit, que, bueno, se importa la dependencia, este es se importa también su plugin, esto lo dijo ChatGPT, no sé si será real, y el código de JUnit se coloca dentro de la carpeta de test, porque es código de pruebas. Como tal, como dije, dentro de la carpeta SRC hay dos carpetas, main y test. Aquí va el código fuente, recursos y código fuente, y aquí van las pruebas. Y como JUnit nos dijo ahí Gemini que es un framework de testing, de pruebas, tiene sentido que su código vaya aquí, en esta carpeta. O sea, aquí dentro Java con test y aquí dentro. Aquí creamos clases que sean, por así decirlo, las clases de pruebas para nuestras clases principales. De manera más fácil, simplemente creas aquí dentro de la carpeta de test, clic derecho, New Java File, una clase. Al final todo en Java es una clase, así que te vas a ir acostumbrando. Y le ponemos el nombre calculador. Y esto también es una convención. Siempre, como es una clase de pruebas, le ponemos aquí test, calculadora test. O en español, calculadora prueba. Y ya, y aquí probamos pues eso, la calculadora. Ahora, ¿cómo se prueba? Como nos dice aquí su documentación, escribe el test. Dice, el siguiente ejemplo ofrece una visión general de los requisitos mínimos para escribir una prueba en JUnit Configure. Las secciones posteriores de este capítulo proporcionan más detalles sobre todas las funciones disponibles. Todas las funciones disponibles de JUnit. Este es un test, ¿no? El primer caso de prueba. Importas las clases que nos brinda JUnit, este código que nosotros no escribimos, sino lo escribe pues esta empresa, organización. Mira, justo la calculadora. Es que este ejemplo es clásico. Importas la clase que vas a probar. En este caso, aquí la vamos a importar como calculadora. Import
eh, con punto es punto calculadora. Ya está, la importo. Esta es la clase que voy a usar. Clase que vamos a probar. Y sigamos viendo. Tiene una clase, My Fields de Unit Jupyter Test. Siempre esa convención. Private Panel Calculator, hagamos lo mismo realmente. Tenemos un Private Panel Calculadora, New Calculadora. Listo. Esto está bien, pero hay otra forma de hacerlo y es simplemente hacerlo por constructor. Ponemos un public, calculadora prueba, constructor, y aquí dentro lo inicializamos. Es otra forma de hacerlo. A mí me gusta más esta forma, pero ya depende de cada uno, ¿no? Ya, y aquí va la primera anotación. Eh, sí, para escribir una anotación, ya sabes, es arroba. eh, la primera anotación es before a, o before each. Before each. Esta. Y le das clic y enter. Está deshabilitada para esta ubicación, dice. Como que deshabilitada. Ah, ya, claro, este es un constructor. No. Es verdad, en las clases de testing, por lo general no se utilizan constructores. Se utilizan simplemente métodos de inicialización. Ya. Eh, tenemos el final. Ya está. Y, y ahí esta es la primera versión. Pero te paso el código. Sí, aparecen los errores por configuración más que por otra cosa. Ya vieron. Ah, sí, es porque lo estamos declarando, pero no lo estamos utilizando. ¿Sí? A veces suena. Estos son. ¿Cómo? Ah, son. Sí. Y por lo general este método se llama init. También es convención. O sea, así quiero que se llame y así pues así se llama. Ya. Esta notación, si pasamos por el mouse, no va a mostrar pues su documentación. Y aquí dice, arroba before each es usada para señalar que un método anotado, esto de acá es un método, y todo junto es un método anotado. Un método anotado, ¿no te salió? Qué raro. De bueno, ¿será por alguna extensión? Si tienes estas, ¿no? Creo que vienen por defecto. IntelliJ Code. Sí, puede ser también por eso. Bueno, de ahí ves eso, pues. Mira, otra forma de ver la documentación es darle clic, digo, control y clic, ¿no? Control, clic. Y aquí te aparece la documentación, pero en forma de comentarios. Esta notación, before it, es usada. ¿No te sale control con control clic? No, pues sube nomás. ¿No te salen estos comentarios? Nada. Ya no, pues ahí sí no sea. Qué raro, ¿no? Pero bueno, cuestión es simplemente documentación. Si no la entiendes, si no te aparece en el código, lo puedes buscar en internet. Por ejemplo, ¿qué hace before each?
de JUnit. La notación before each en JUnit 5 indica que un método debe ejecutarse antes de cada método de prueba individual dentro de una clase de prueba. O sea, nosotros aquí vamos a tener métodos. Ya, por ejemplo, yo me recomiendo uno, public void tsumar, trestar, multiplicar, dividir. Y hay otras cosas. Cada método, como tal, es una prueba, por así decirlo. Y bueno, una prueba es lo mismo que hicimos aquí en main, pero esto es de manera más formal, más organizada. Y y cada método de prueba se le tiene que anotar con una anotación que se llama, bueno, arroba test. Y mira, incluso me aparece aquí, no sé si te aparece esto a ti. Ya. Mira, ahí dice, clic para ejecutar las pruebas o clic derecho para más opciones. Si tienes alguna, bueno, también todas las extensiones que te he dado deberían aparecer de estas opciones también cuando le das clic derecho. Ya, y esto se copia y pega en todos los métodos que son de pruebas. Control pegar, uy, como, sí, sí. Eso se le llama debugging. Es también le pones un punto y cuando lo ejecutas se detiene en ese punto. Tomando este detuvo. Y aquí, con ese sí se ejecutó, ¿ves? Ya está, se detuvo ahí. Es diferente. Este punto sirve para debuguear el código. Debuguear significa probarlo paso a paso. O sea, yo quiero que llegue hasta aquí porque sé que hasta aquí funciona. Luego, a partir de aquí quiero ejecutar paso a paso cada instrucción para saber en dónde está el error. Eso significa debuguear, buscar el error. Y esto aquí son puntos de breakpoints, puntos de quiebre. O sea, donde quiero que se rompa. Ajá. Eso es para ver cuántos... Sí, para buscar los errores cada vez que nos sale algún error y no sabemos qué hacer. Hay dos opciones, o poner system out print por todos lados, o poner esos puntos de quiebre. Y ya, y estas opciones ya son de JUnit. Eso lo que hace es como el método, como es igualito que este botón de acá. Literalmente este es el mismo icono. Lo que hace es ejecutar, pero no va a ejecutar como tal la clase. Lo que va a ejecutar es este método. O sea, es como que internamente se crea una clase y esa clase solamente contiene un método, que vendría a ser pues el que tú le diste clic. Esta sintaxis de acá no la conocí. Ya bueno. Y así, cada método que pruebes, por ejemplo, test sumar, test restar, test multiplicar, test dividir. Le tienes que anotar con una anotación. Con una anotación que es esta, test. Esta es la anotación más importante de JUnit. Esta notación before each, como lo explico aquí, indica que un método debe ejecutarse antes de cada método de prueba individual dentro de una clase de prueba. Ya, las clases de prueba, los métodos de prueba individual son estos. O sea, antes de que se ejecute estas dos líneas de código, se va a ejecutar esta línea de código. Eso es lo que indica esta notación. O sea, en vez de estar haciendo esto en todos los métodos, porque este es código repetitivo, ¿no? Y el código repetitivo como tal es señal de que algo está mal, de que debes cambiarlo. Y en vez de hacer esto, bueno, tampoco es que esté mal, pero es mala práctica simplemente. Ujú.
Lo que podríamos hacer es tener un método init y hacer esto de acá, por ejemplo, init, y ya está. Hasta eso pienso hasta eso pienso que hace internamente. Uy, se quedó sin esto. O sea, internamente lo que hace es, antes de ejecutar esto, llama a este método, pero con cada uno. O sea, es como si tuvieras un init en todos lados. Ya, y eso es lo que hace esta notación. Procesa la clase e inyecta, por así decirlo, este método en cada método de prueba. Ahora, a partir de ahora, a los métodos que anotemos con test se les llama método de prueba. Lo raro, ¿por qué no creo que este import es por la estructura de clases. Como tal, es un main y test. Si nosotros hacemos que las carpetas y las clases sean, bueno, las carpetas en especial sean similares, por ejemplo, Java, com, test, de aquí está mi clase. Si yo dentro de test hago la misma estructura, Java, com, test, es como si internamente esta clase de acá estuviera junto a la clase calculador. Creo que es por eso que también apareció esa convención. Creo. Ya. Literalmente, esto es lo único que vas a tener que hacer cuando te digo que hagas testing de tu código. Eso es lo único que tienes que hacer. Por cada clase que hagas, escribes una clase en su misma estructura de carpetas, su clase equivalente, pero de prueba. Y ahí ejecutas todos los métodos que creas necesario. Eso ya depende de tu criterio. Por ejemplo, como vimos hace rato, si yo le pongo a B un cero, este método de acá se rompe. Mira, ¿con ellos? Es un string. En Java hay tres, creo, dos formas de representar los strings. Si yo simplemente pongo en mente string, el compilador, el que hace que se ejecute Java, va a pensar que esto de aquí es un objeto. Y yo tengo que indicarle que no es un objeto. ¿Y cómo le indico que no es un objeto? Pues con comillas. Eso ya. Sí. Es cuando tienen atributos. Digo, depende de aquí del desarrollador. Por ejemplo, clase, y aquí le pongo this.getClass.getName. Esto lo que hace es obtener la clase y obtener su nombre. Si yo ejecuto esto acá, bueno, claro, deja. Mm, ajá. Por ejemplo, calculadora.toString. Si yo ejecuto el método este de aquí de string, me va a mostrar pues lo que yo escribí ahí. Clase con punto test punto calculador. Hasta me pone su ruta, ¿no? Su ruta de clase. Y como tal, ujú. Y si no lo implemento, y aún así, como digo, como esta clase extiende de object, internamente también tiene su método. Aunque no lo declare acá, va a seguir funcionando. Mira, no hay ningún error, porque no me dice que este método no está definido ni nada. Porque este método como tal le pertenece a la clase object y no a la clase calculadora. Lo que hacemos en la clase calculadora es, con esta notación de aquí, sobreescribir su comportamiento. Comportamiento se dice a todo el código que esté dentro, ¿no? Pero si yo ejecuto esto de acá, me va a salir lo que aparecía en la clase object, con .test.calculadora y acá está su hexadecimal.
Si nosotros vemos implementación en acá, no, es literalmente lo que hace. Return.getClass.getName, esa de aquí era la ruta. Luego le pone una arroba, y luego le pone su dirección de memoria, pero en hexadecimal. Y ya. Y es por eso que se utiliza la notación esa de override, para especificarle que no queremos que se ejecute el método de la clase object, sino quiero que se ejecute esto de mi propia clase. Y ya cuando haces eso, pues se sobrescribe. Y ya de aquí ya no hay mucho que explicar. Lo que haces es probar, por ejemplo, para probar una suma, hay un patrón que es este. Cuando, bueno, dado, cuando, entonces. Por lo general, se sigue esta estructura al momento de escribir test. Una regla fundamental al momento de escribir test es que no pongamos lógica dentro. Lógica se le dice a todo bloque if, else, a todo bucle for o while. A eso se le considera lógica. Y la idea es que los tests no tengan lógica. Lo único que hagan es probar los métodos y ya está. Y verificar que funcione, que pase o no pase, ¿no? Ya. Y este es uno de esos patrones que nos ayuda mucho a organizar los tests. Les quiero mostrar de lo que yo hice aquí, porque aquí también he hecho testing hace 2 semanas. Y ya este código simplemente así. Dado, dado dos números, es como un enunciado matemático, mira. Dado dos números, cuando se suman, entonces el resultado debe ser otro número. Es literalmente matemática, ¿no? Dado A y B, si yo sumo A más B, me tiene que dar A más B. Eso. Entonces, igualito aquí, dado dos números, int número 1, 12, int número 2, 6, dado dos números, cuando yo ejecute el método resultado, sigo a la calculadora, el método sumar de los dos números, entonces el resultado que me dé, y aquí se utilizan los ASER. ¿Qué son los ASER? Si lo traducimos, se olvidó. ASER significa afirmar. Ya. Lo que ASER se lee de esta manera. Por ejemplo, hay diferentes tipos de ASER. ASER true. Afirmar que esto es verdadero. ¿Qué afirmo que esto es verdadero? Que el resultado, bueno, ahí está, que el resultado sea igual a 18. O sea, eso lo que hace es afirmar que este resultado de aquí, que yo lo guardé después de calcular, sea igual a 18. Y así, pues hay varios. ASER, por ejemplo, ASER false. Afirmar que esto es falso. Afirmar que el resultado sea diferente, sea igual a 20. Porque, bueno, es que evidentemente va a decir que va a pasar, porque 12 más 6 es 18, no 20. Entonces, esto de aquí mm, va a pasar porque está afirmando que esto es falso. Si yo afirmara que esto es verdadero, se va a romper. De hecho, lo vamos a probar aquí. Sí. Por ejemplo, primero vamos a afirmar que esto es verdad. El resultado es igual a 20. Como ya aquí lo podemos intuir, como esto es una demostración simple, 12 más 6 es 18, no es 20. Entonces, si yo ejecuto esta prueba, le das clic aquí, va a fallar, sale la X. Aquí probablemente te aparezca algún mensaje en rojo o algo así. No sé si te aparece. Pero si no te aparece, genial. En uno de estos tres, ¿te aparece?
Ujú. Ya. A veces, no sé qué será, sale algún mensaje en rojo aquí. Yo por lo general siempre lo ignoro, así que consejo también ignoro, aunque no deberíamos de hacerlo, no deberíamos de buscar la solución de ese mensaje, pero yo lo ignoro. Lo único que me importa es esto, ver los resultados de la prueba. Y aquí nos dice los resultados de la prueba. Una X significa que falló, ¿no? Le damos clic. Mira, yo afirmé que el resultado era 20, pero aquí me lo devolvió falso. Pero como yo afirmé, mira, true y false son diferentes, pues. Entonces falló. Entonces lo que yo tengo que hacer es afirmar que el resultado es 20 y bueno, volver a ejecutar a ver la prueba. Ahora sí pasa la prueba. Sí pasa. Y ya, bueno, y ahora sí aquí sí trato de afirmo que el resultado no es igual a 20. También debe pasar en realidad. Sí, pasa. Ya, así como esto hay un montón de métodos a hacer. Por ejemplo, bueno, vamos a preguntarle directamente aquí. Enumera, bueno, los assets más comunes de JUnit Java. Literalmente buscar en Google es como preguntarle directamente a Gemini. Así que internamente, aunque una persona diga que no, yo no uso inteligencia artificial, yo no uso ChatGPT, yo uso Google directamente. Al hacer una pregunta te responde Gemini. Y esto es como si fuera que voy acá, voy a Gemini y le hago la pregunta mismo. Google ya lo implementó. Dice, los assets más comunes en JUnit son assert equals, afirmo que son iguales, assert true, afirmo que es verdad, assert false, afirmo que es falso, assert null, afirmo que no hay nada, assert not null, afirmo que no hay nada, o que no hay nada, assert same, afirmo que son lo mismo, en valor, assert not same, afirmo que no son lo mismo, y assert truth. Afirmo que esto va a lanzar un error. Afirmo que esto va a lanzar una excepción. Y aquí hay detalles y ejemplos de cada asset. Ah, vamos a hacer el test de dividir, que es el que nos estaba fallando. ¿Sí? El- esto se va acumulando. Es ignoro también. Aquí. Literalmente aquí. Ujú. Claro, y eso es porque estamos ejecutando cada método individualmente. Por ejemplo, voy a comentar esto de acá y voy a ejecutar el cuadrito, pero de la clase. Porque la clase también tiene uno. Si yo ejecuto esto, se van a ejecutar todos los métodos que tengan eso, ¿no? Que tengan test. Le damos acá y se van a ejecutar todos los métodos. Y los tres métodos pasan. O sea, eso quiere decir, entre comillas, que esta clase sí funciona. Y si viene otro desarrollador y me pregunta, ¿cómo sabes que sí funciona? Ah, pues porque tengo una clase que lo prueba. Y ahí pues lo único que tiene que hacer el desarrollador es venir a esta clase y darle clic aquí para ver si se ejecutan todas las pruebas. Si sí pasan todas las pruebas es porque sí funciona. No estaba mintiendo. Ya. Se puede probar individualmente o se pueden probar todos juntos. Ahora sí vamos a hacer el de la división. Y siguiendo el mismo patrón, ¿no? Dado, dado dos números, número uno, número dos. Bueno, quiero poner cero para que falle así a propósito. Cuando yo divido, utilizo el método dividir porque estoy probando ese método. En este método test dividir, estoy probando el método dividir. Cuando ejecuto ese método y le paso los números, quiero que
si el resultado, quiero comprobar si el resultado es igual a cero. Evidentemente eso se va a romper, porque no se puede dividir 2 entre cero. Se rompió. De hecho acá te dice el mensaje. Java.lang, excepción aritmética. No se puede dividir entre cero. Lo mismo que hace rato. Entonces, un nombre más específico para los métodos es literalmente usar este patrón, pero en el nombre del método. Porque test dividir como que estás probando dividir, pero ¿qué estás probando específicamente? ¿Estás probando si funciona o estás probando que no funciona? Con este nombre de aquí de test dividir no me estás diciendo nada. O sea, yo leo este nombre y digo, ya está probando dividir, pero ¿qué está probando? Si yo veo el método, si yo veo acá el método de dividir, ok, está haciendo una división, ¿ya? Entonces está probando la división. En este caso es más fácil de explicar, pero claro, no todo. Eso es solo un ejemplo. En un proyecto real esto es más complejo. Parece que existe un patrón que es dado, guión, cuando, entonces. Literalmente es lo mismo. Lo mismo que el nombre de los comentarios. Y aquí pongo pues, dado dos números, eh, donde el segundo, donde el segundo es cero, donde el segundo es cero, cuando ejecuto dividir, entonces fallará. Ya este nombre es larguísimo, pero este nombre ya al menos me explica qué es lo que estoy probando. ¿Qué estoy probando aquí? Dado dos números donde el segundo es cero, cuando ejecuto dividir, entonces fallará. Fallará porque lanzará una excepción de esto. ¿Y cómo se prueban ese tipo de excepciones? Pues justo con el resultado de acá. Hacer throws. Comprueba si un método genera una excepción del tipo especificado. Y nosotros le tenemos que especificar el tipo, ¿no? Y escribimos pues hacer throws. Importamos. Ya. Acá hay un error común y es ejecutable y el expected. El tipo de excepción que espero. Yo sé que dividir entre cero un número es un error aritmético, es un error matemático. Entonces, yo aquí lo que tengo que, la excepción que me va a devolver es justo aquí la que me pide, ¿no? La que me dice arithmetic exception.class. Esta excepción es la que me va a devolver cuando yo le pase cero. Cuando yo le pase cero al segundo número. Y aquí, ¿cómo pruebo? ¿Cómo aquí dentro donde dice ejecutable? Aquí va el código el código que va a lanzar esa excepción. Se utiliza lambda aquí también. Pones paréntesis, abrir y cerrar, guión, el signo de mayor que, la flechita, y llaves. Y aquí entre medio de las llaves, pues das un enter para que se formate. Y este medio de acá lo ponemos aquí adentro. Y este de acá también. Ahí. Ya, y como que cambia un poco la estructura, ¿no? Cuando vamos a comprobar si algo falla, cambia un poco la estructura. Es dado, entonces, cuando. Ahora, yo sé que esta operación de aquí de dividir, cuando le pase cero, va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que espero que me envíe cuando yo? Puedo poner así nomás, no me gusta esa amarilla. Cuando, cuando se ejecuta este método, si lo ejecutamos aquí en el main, me lanza esta excepción, arithmetic exception. Entonces yo sé que me va a lanzar esta excepción. Si yo ejecuto este método, cuando el segundo número que le paso es cero, me va a lanzar arithmetic exception. Ahora voy a probar si es así y pasa. Pasa porque literalmente lanzó una excepción. O sea, este método de aquí lanzó esta excepción. No sé si se llega a entender. Claro. Eh,
el fondo. Hay un video en YouTube que yo vi que me explicó muy bien esta parte de acá, del dado, cuándo y entonces, este patrón. Mm, claro. Y bueno, esto de aquí es fácil de saber, ¿no? Fácil de saber que es una excepción aritmética. Pero cuando yo no... Exacto. Eso le quiero explicar. Cuando no sabes qué excepción usar, simplemente pones exception. Y ya está. No sé qué excepción lanzará, pero sé que sí lanza una excepción. Así que le pongo exception. Y bueno, este si lo ejecuto, sigue funcionando. Porque sé que esto lanza una excepción. No sé qué excepción, pero sé que la lanza. Eh, Como estoy explicando un poco rápido, siento que te estoy haciendo perder. Por eso. O mientras busco el video, trata de hacer las pruebas de los otros métodos. Es decir, este patrón, yo lo utilizo mucho. Dado, cuando, entonces. Sí. Ya. Bueno, ¿no? Con el cero. Pero entonces, ya, eso es para... Cuando ejecutas muchas veces seguida y no limpias la terminal, pasa eso, ¿no? Si lo vuelvo a ejecutar, deben ser play. Eso funciona en Linux. ¿No ves que cuando algo se está rompiendo y tú le pones control C para salir? No sé si te pasó. Bueno, no solo pasa en Linux, no pasa en todo en realidad. Eh, y esto. Escúchame más rápido. Bueno, con control C lo que haces es cancelar. Cancelas, 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 cancelas. Aquí no se ve porque es la terminal de Windows, como tal, ya está integrada esas funciones. Pero esa terminal es de Visual Studio Code, por eso aquí aparecen las opciones intrínsecas. Bueno, solamente eso, sirve para cancelar alguna operación en una terminal. Ah, mira, este es un mejor ejemplo. Seguía, pero Java Shell. Escúchame, ¿cómo se llama? J Shell. Ah, ya entré en la J Shell. Y dice que estoy en la J Shell. Si yo aquí un system.out.println clásico, hola mundo. Ahí se muestra en la consola hola mundo. Ahora, quiero salir de aquí. Quiero salir de la terminal de Java para volver a user, ¿no? Le doy control C. Tomar nota en este caso. Sí, bueno, ya cuestión. Con control C por lo general te sales de la herramienta que estés usando. Se utiliza mucho en la terminal, pero como Windows es más programa de interfaces gráficas y esas cosas, como que no lo vemos seguido. Más se utiliza en Linux. Ya, en pocas palabras, si no, ¿verdad? Voy a subir, sigue buscando el video este que vi.
dominando las pruebas unitarias ya con Mockito. Esta es otra herramienta para hacer testing. Es, como tal, con una clase, ¿no ves que tiene atributos en el PC main? O mejor esta clase. Este es un atributo, ¿cierto? En el desarrollo de software, a veces se le llama dependencia. Y estas dependencias, la idea de las pruebas es que cuando tú ejecutas un método, que solamente se ejecute el método que estás probando. O sea, en este caso es fácil porque no hay ninguna dependencia aquí. Pero si yo, por ejemplo, quisiera probar la clase para generar una boleta en Yanyak, en el servicio. No, a ver. Ujú. Sí, pero las pruebas no se utilizan nada de escáner, ¿no? Escáner, ni if, ni else, ni nada. Solamente se utilizan datos simulados. Acá, o sea, acá simulamos que el usuario puso 12 y el usuario puso 0. Nada más, se utilizan datos simulados. Y bueno, a eso iba con las dependencias. Con un método, eh, bueno, en la clase de Yanyak, voy a mostrarlo aquí sencillo. No, toma. Por ejemplo, esta clase de acá, el servicio de boletas. El servicio de boletas tiene tres dependencias. Depende del generador de documentos, depende de del servicio de la empresa. ¿Ves? Siempre sale este mensaje. Aquí. Y depende del servicio de ventas. Lo que hago yo aquí es inyectar todas esas dependencias por constructor y las asigno nada más. Ya, pero como tal, esta clase tiene tres dependencias. Ahora, esta clase solo tiene un método, que es el de generar comprobante. Es un método Word. Y dentro de este método estamos utilizando las dependencias. Por ejemplo, empresa-servicio lo estamos utilizando aquí para obtener los datos de la empresa. Y lo guardo en esta variable que es un DTO. Un DTO lo que hace es simplemente agrupar datos. Como los datos de la empresa son, se me sale son varios, nombre, RUC, dirección, teléfono. En vez de recibir así string.nombre, string RUC, string dirección, lo que hago es agruparlos. Lo agrupo en un DTO y aquí lo pongo todo. RUC, dirección, nombre comercial, teléfono. Lo agrupo todo y lo único que hago que me devuelva es esa clase. Y así pues me ahorro tener un montón de variables, ¿no? Mejor una solo. Ya. Este método utiliza sus dependencias, ¿no? Utiliza el servicio de empresas para obtener los datos de la empresa. Utiliza el servicio de ventas para buscar una venta posible. Utiliza utiliza el generador de documentos para generar el documento Word. Utiliza el generador de PDFs para generar un documento PDF. Y como tal, cuando yo quiera probar este método, en algún momento lo hacemos pruebas, eh, no voy a poder probar completamente este método porque este método interno en sus instrucciones tiene dependencias. Entonces, como en una prueba lo que se tiene que hacer son datos simulados y no datos ingresados por el usuario, sino simulados, vamos a simular que el usuario ingresó estos datos, lo que hacemos es, con las dependencias, simularlas también. Vamos a crear una clase que se va a comportar como si fuera el generador de documentos Word. Se va a comportar igual, pero no es el generador de documentos Word. Es una clase que simula hacer eso. Nada más para qué, pues para poder utilizarla en la prueba. Y ahora, para eso también hay una solución.
En JUnit no se puede simular dependencias, y para eso está pues Mockito. Es el nombre que se lanzó. Mockito es, al igual que Unit, es un framework, creo, para simular dependencias en Java. Sí, es un framework de simulación popular en Java para pruebas unitarias. Permite a los desarrolladores simular las dependencias en sus casos de prueba, o sea, en los métodos. Cuando yo voy a probar un método que tiene dependencias, lo que hago es simular esas dependencias también. Al igual que simulo los datos, también simulo las dependencias. Y facilita la prueba de la lógica de negocio sin necesidad de dependencias externas reales. Por ejemplo, para probar el método de guardar un usuario, el método de guardar un usuario internamente tiene que conectarse a la base de datos. Pero para probar ese método no voy a conectarme a la base de datos de verdad, ¿no? Para eso también se puede crear una base de datos para pruebas. Así de grande puede ser lo que es este mundo del testing. Y ya. Y este video de aquí explica muy bien porque aquí te explica el patrón ese que utiliza. Inicia el proyecto, inicia con los tests. Acá. Delantero, en fin. Que los métodos. Mira, literalmente este man te va a explicar al igual que te lo acabo de explicar yo. Va a ir desde la clase main, cómo se probaba con la clase main antes, y va a escalar hasta lo que es el test. No, Mockito y JUnit se usan conjuntos. Como te digo, en un proyecto real no vas a tener solo una clase, ¿no? Vas a tener 5 o 10 clases que se van a depender entre sí. O sea, para que una clase funcione necesito el método que tiene esta clase. Ya pues, para simular ese comportamiento utilizamos Mockito. Y por lo general siempre se utiliza JUnit con Mockito juntos. Ah, mira, yo lo busco desde el repositorio central. Aquí te explica lo que es el patrón ese de dado. Y vamos a tener el Pero aquí lo pone en inglés. Dado, cuando, entonces. ¿qué yo necesito tener para testear el método? ¿Sí? Yo necesito que hace como testear, ¿cierto? Entonces vengo por aquí y Ledger Service va a ser igual a new a dependencia, ¿cierto? Bueno, Pero como te decía hoy, esto tiene una dependencia, ¿cierto? ¿Cuál es la dependencia? El Ledger Repository. Entonces venimos por aquí y definimos el Ledger Repository y IMP Ledger Repository. Bueno, ahí te explica más detalladamente, más calmado, con más tiempo. Incluso puedes ver su video 1.000.000 de veces. Te paso el link ya. Dale, para que lo revises. Ya creo que ya no hay más que decir. Eso es todo lo que necesito saber de primera parte, el JUnit. Utilizar esta convención de nombres, dado, guión bajo, cuando, guión bajo, entonces. Utilizar ese patrón, dado, bueno ya. ¿Qué pasa si a multiplicar en el número 1 yo le envío nada? Directamente le envío nada. Vamos a ver. Y para, y para no probarlo en el mail, porque tendré que modificar este código, pero yo este código ya hace una prueba. Si quiero escribir otra prueba, pues tendré que escribir otro método por aquí y esas cosas. Y bueno, ya existe esa solución y eso en ese testing. Y lo que voy a hacer es procesar cobalt. Test, siempre. Public, void. Y todos los tests también siempre son void. Porque lo único que hacen es probar una clase, no retornan nada. No retornan nada, no retornan nada y tampoco deberían de recibir nada. Sigue el patrón. Dado dos números, cuando el primero sea nulo, entonces fallará. Un buen nombre para saber qué es lo que hace este método, ¿no? Dado dos números, le envío int número 1 es igual a nulo. ¿Ah?
Pucha, man, no se puede convertir eso. Me cago. Int número 2 es igual a 12. ¿Cómo lo puedo convertir? Creo que puedo hacerlo. Utiliza integer entonces. Solución. Integer es lo mismo que int, pero int como tal es un tipo de dato primitivo. O sea, solo maneja números y no tiene métodos. Pero con integer tú puedes tener métodos, mira. Parsing, toString, inValue, valueOf, hashcode, byValue, tiene un montón de métodos integer. Es literalmente lo mismo que int, pero con esteroides, por así decirlo, con métodos más poderosos. Ya, dado esos dos números, cuando el primero es null, cuando yo ejecute el método de multiplicar, ¿no? Y le pongo integer, resultado, calculadora, punto, multiplicar, le envío los dos números. Aquí también debo cambiar la implementación. Debo hacer que multiplicar reciba integer, porque si no va a fallar. Creo que hacer los dos ya. Integer. Y por si acaso en todos. No va a haber ningún error con otra cosa, porque al final integer es lo mismo que int. Así que no va a haber ese error de que los tipos no son iguales. Ya, lo mismo. Y no se rompe nada. Y tampoco aquí tampoco se rompe nada. Ya, ahora sí le pasa. No se puede convertir en un double string de... Ah, miércoles es un doble error. Ahora se le envía acá un double punto cero. Y aquí le pongo... Creo que también existe un double, sí. Double. Y a multiplicar le hago que recibe double nada más. Ya, ¿qué más sale? Método multiplicar double integer. Me falta poner acá también. Double. Y ya, y bueno, así te, un video por esto. Ya luego así te das cuenta, básicamente vas refactorizando tu código, sabes que tiene errores, no puedo recibir integer, le voy a poner con double. Y así pues vas mejorando, por así decirlo, el código, mejorando la calidad. Por ejemplo, ahora que me sale raro, bueno, es porque esto de acá retorna un double, pongo double también, mejorando el código. Y hago que aquí lo guardo en una variable que se llama el double. Por fin. Ahora, cuando ejecute este método, entonces, como yo sé que esto va a fallar, voy a ejecutar el método ese, after throws. Ahora, ¿qué excepción me va a dar? No sé qué excepción me va a dar, así que voy a poner exception.class. Le pongo punto y coma, y aquí ponemos la sintaxis de lambda, abrir y cerrar paréntesis, flechita, y estas cosas de acá. Ahora este método de aquí lo movemos aquí. Ahora mismo lo movemos aquí adentro. O sea, como vamos, como no me gusta ese amarillo, lo voy a poner casi igual que el mismo que el anterior. Mira, este se rompe. Claro, porque este está devolviendo, recibe double. Vamos a comentar. Coméntalo o lo eliminas, da igual. Ya. Ahora, dado dos números, cuando el primero es nulo, cuando el primero sea nulo, entonces fallará. Ya. Dados estos dos números, cuando el primero es nulo, entonces esto va a lanzar una excepción, va a fallar. No sé qué excepción, así que le pongo excepción y aquí pongo el método. Por esto acá. Y vamos a ver si es verdad. Pues yo creo que no se va a ejecutar por esto de acá. Por eso es que también es mejor crear testing. Creo que es mejor crear testing así, de esta manera, porque es más limpio. Ya, pero si no lo ejecutamos. Y sí, tiene razón. Cuando le envié un nulo falló. Y por eso es que que pasó, porque yo aquí estoy afirmando que esta línea de aquí me va a lanzar una excepción. No sé qué excepción me va a lanzar, pero me va a lanzar una excepción. Ya, y así pues puedo probar cada caso de eso que se me ocurra. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si a dividir le envío acá un 5 y aquí le envío un 20? 5 entre 20. Sale un número fraccionario, creo que no. Un número fraccionario. Y ahí ese es otro caso. Y eso también lo puedo escribir aquí. Lo puedo escribir aquí. Dado dos números
cuando le envío no sé qué, entonces pues fallará también. Y así puedes escribir un montón de métodos de testing para probar cada, cada línea de ejecución de tus métodos. Y ya, esa sería pues la pequeña clase introductoria que te hice de testing. Ya, como prueba final.